Una nueva herramienta regresa a nuestros tiempos, que es la oratoria forense, judicial o adversarial, un género dentro de la oratoria clásica. Hace 2500 años aproximadamente, estas herramientas desde las defensas orales ya se practicaban en la Grecia clásica y que posteriormente se perfeccionó en la Roma imperial. Cicerón, uno de los grandes de la oratoria clásica, hace toda una estructura del discurso judicial e incorpora los elementos argumentativos que ya años atrás habíamos rescatado del gran Aristóteles. Es así como regresamos a unas nuevas técnicas de litigación que estaban olvidadas porque nuestro sistema inquisitivo mixto solamente nos permitía la incorporación de papeles y expedientes. Es así como la oratoria hoy incorpora los elementos del lenguaje corporal, los elementos de la dicción, los elementos de la paralingüística, los elementos de la psicología del lenguaje corporal, muy importante para los jueces, quienes tendrán que evaluar incluso el comportamiento de los actores, de los sujetos procesales, antes de que comiencen a hablar. Es así como también las procuradurías están incorporando los cursos de la oratoria forense para que hagan las exposiciones de sus teorías del caso, los fiscales y quienes participarán desde ese punto de vista. Es así como las policías en su calidad de testigos tendrán que exponer oralmente lo que ellos vieron como testigo, valga la redundancia. Es así como los peritos hoy no solamente entregarán los resultados de sus investigaciones, sino también incorporarán otros elementos como la oratoria para exponer en una audiencia pública los resultados de sus investigaciones. Y es así como los abogados litigantes hoy, preocupados en ser unos profesionistas exitosos que estarán a la vista de toda una sociedad, tendrán que utilizar las técnicas de la oratoria para ser más efectivos en términos comunicacionales y para llegar a lo que el objetivo último de la oratoria clásica nos indica, que es la persuasión. La persuasión hacia el juez, que tendrá las herramientas para evaluar las pruebas, para evaluar las teorías del caso de quienes van a participar en este nuevo sistema. Será ese evaluador quien también tendrá sus propias técnicas para poder ir dictaminando y sacando sus conclusiones de acuerdo a cómo vayan participando los actores en este nuevo sistema. No podemos separar la argumentación jurídica de la historia del derecho por un lado y por el otro lado de la oratoria jurídica, de la oratoria adversarial, oratoria forense. Ya lo decía Aristóteles. Cuando la palabra se interpone entre conflictos de intereses de dos o más personas, en ese momento la palabra se transforma en un instrumento de paz. Así como Aristóteles nos da las herramientas claras y específicas para la argumentación jurídica, de la misma forma nosotros encontramos sus raíces un poco más atrás en la tragedia griega. Ya en la tragedia griega encontramos casos como en las Orestiadas. Incluso posterior a ese periodo encontramos también una de las primeras defensas más impresionantes de la historia, la del grandísimo Sócrates, quien con argumentos sencillos se defendía ante las acusaciones de Menito, de Alito y de Licón. Y es así como posteriormente en el periodo de Demóstenes, el gran orador griego, también encontramos otros elementos de defensas orales impresionantes con argumentaciones sencillas, como fue el caso de Friné. En la Roma imperial encontramos dos titanes de la argumentación y de la oratoria forense. Uno de ellos Quintiliano, otro de ellos Cicerón, quien en su libro El Orador hace una estructura completa y acabada en cuanto al discurso judicial, forense o adversarial. Posteriormente nos saltamos una buena parte de la historia de la humanidad para encontrarnos en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo del enciclopedismo, el siglo de las grandes revoluciones, para nuevamente encontrarnos con elementos argumentativos eficaces en cuanto a las defensas de la época. Posteriormente nos saltamos unos cuantos años para encontrarnos con un autor
que ha tenido la habilidad de poder hacer un estudio de la argumentación jurídica en el siglo XX. Me refiero específicamente al español Manuel Atienza, quien encuentra en este siglo dos momentos y que también estructura toda una serie de elementos argumentativos para efectos de las destrezas que tendremos que tener los abogados allá en las audiencias donde tendremos que defender nuestras justas causas. Por otro lado, también tendremos que valorar los elementos y las técnicas de la oratoria como lenguaje corporal. Si bien es cierto, en el sistema inquisitivo mixto, el anterior, no era necesario que un abogado supiese expresarse bien, utilizar las técnicas de las manos, las técnicas de la vista, las técnicas argumentativas, el conocimiento acabado del derecho, inclusive ya un poco olvidándonos de la utilización de papeles y de expedientes. Es necesario el día de hoy, en esta nueva estructura de los juicios orales, el que estos abogados sean unos abogados y unos profesionistas exitosos utilizando estas nuevas técnicas que ya hace 2000 años atrás se manejaban en los juicios o en las defensas orales. Muchas de estas técnicas tienen que ver con las respiraciones diafragmáticas, la forma de controlar nuestros nervios en un ambiente público, dado que uno de los principios procesales obliga a de que se abran las salas al público en general. Nos encontramos con la reforma del 2008 que hace todo un cambio en cuanto al derecho penal y al procedimiento propiamente tal. Se incorporan nuevos elementos. Se divide en 3 etapas este procedimiento penal acusatorio. Se incorporan principios procesales antes muy difusos y no incorporados o no esclarecidos en nuestras leyes. La presunción de inocencia, por un lado, que la carga de la prueba está en quien acusa, por otro lado. Y así nos vamos encontrando con una serie de momentos procesales oportunos donde los actores en este nuevo sistema, los sujetos procesales, tendrán que intervenir verbalmente. Nos cambian el esquema. Naturalmente nos cambian las reglas de litigación. Por lo tanto, estos nuevos profesionistas tendrán, ya sea por un lado, que adaptarse al nuevo sistema o dedicarse a otro tipo de profesión. Esto va a requerir de un esfuerzo extra. Tenemos claro que muchos litigantes de años de ejercicio libre de la profesión se resisten a este nuevo modelo. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo. Hay organizaciones y asociaciones como ASCAPA que han tomado el mensaje de los ministros de la Suprema Corte, de las autoridades mexicanas en cuanto a la profesionalización, a la capacitación de los sujetos procesales para que puedan tener un buen actuar. Uno de ellos es el juez. El juez tendrá que valorar la participación de las partes. El juez estará presente de acuerdo a los principios procesales durante toda la audiencia. El juez no podrá tomarse la libertad de suspender una audiencia, tendrá que continuar hasta dictar su sentencia. El juez entonces tendrá que valorar otros elementos que anteriormente no eran necesarios. Este juez tendrá que hacer estudios de lenguaje corporal para ver cómo actúan las partes, las intenciones de las partes, si están escondiendo alguna verdad, si están tratando de llevar una causa hacia otro objetivo, si están mintiendo los testigos, si están mintiendo alguna de las partes. Por otro lado, los policías tendrán que aprender a hablar, tendrán que aprender dicción, paralingüística, lectura corporal, porque tendrán que participar como testigos. De la misma forma, los peritos que antes estaban acostumbrados a trabajar en laboratorio como una parte importante en este procedimiento para darle vida a esas evidencias, para darle vida a la historia delictiva, ese perito hoy tendrá que exponerlo en una audiencia pública, en un juicio oral, los resultados, los procedimientos que utilizó, las metodologías que utilizó y por qué llegó a tales resultados. Hoy también tendremos la posibilidad, los abogados litigantes, los abogados de oficio, los ministerios públicos, de poder interrogar y contrainterrogar, de examinar y contraexaminar,
de participar en los alegatos de apertura y de participar en los alegatos de cierre. Pero no son los únicos momentos procesales oportunos donde tendrá que hacer uso de la voz. Se ha detectado en este nuevo sistema un aproximado de 40 a 55 momentos procesales. Yo pregunto a los abogados, pregunto a los sujetos procesales, ¿cuántos de esos momentos oportunos procesales conocen? Prácticamente entendemos de que la oralidad del juicio es en la etapa del juicio oral. Sin embargo, cometemos muchas veces el error de que en una audiencia, como por ejemplo de un control de detención, queremos entregar pruebas, queremos ofrecerle pruebas al juez. Entonces no estamos entendiendo en qué momento procesal oportuno debemos participar y qué es lo que debemos decir y qué es lo que debemos ofrecer. Por lo tanto, cuando nos hace el señalamiento la Suprema Corte de que ni las instituciones de educación superior, ni las universidades públicas ni privadas incorporan la oratoria y la argumentación jurídica como una materia optativa, mucho menos la han incorporado el día de hoy como una materia obligatoria. Sigue la puerta abierta, sigue el mensaje dando vueltas a nivel de toda la República a 2 años de que se implemente el sistema en su totalidad. Por eso que ASCAPA, una asociación que ha logrado captar a los profesionistas y capacitadores más reconocidos dentro del ámbito nacional, se incorporan en este nuevo modelo para poder de una u otra forma colaborar con el adiestramiento, con la capacitación en este nuevo sistema de justicia oral.